Hola muy curiosos, pues vamos allá con otro vídeo de divulgación científica para vosotros y por vosotros y porque cada día sois más, así que vamos a ello. Antes de hablar de las protocélulas o del origen de las primeras células, debemos de hablar de lo que consideramos la ciencia que las estudia, la microbiología, y por tanto hay que hablar de lo que conocemos en general como microorganismos antes de meternos en realidad a entender un poco todo este concepto. Así que os voy a dar unos conceptos así muy básicos y un poco rápidos sobre el tema. Para poder hablar de las primeras células tenemos que hablar en primer lugar de la ciencia que las estudia, la microbiología. Es la ciencia que estudia aquellos seres vivos que no se pueden ver a simple vista, tales como menores de 1 milímetro. Aunque esto no es al 100% así. En general, todo ser de 1 a 3 micrómetros es el tamaño habitual que se suele estudiar en esta ciencia, ya que es el tamaño medio de un microorganismo en principio. Necesitamos para ello usar microscopios y usar técnicas de cultivo para poder ver a estos tipos de microorganismos, porque lo que he dicho, porque no se ven a simple vista. La relación con otras ciencias respecto de la microbiología es básicamente las entidades sin estructura celular tales como los virus, las células procariotas, los protozoos, parte de algunos de los organismos que consideramos hongos y parte de algunas de las que denominaríamos comúnmente como algas. Los objetivos principales que tiene también la microbiología son el estudio de la fisiología de esos microorganismos, su genética, su taxonomía y la estructura y la función. El objetivo también, formalmente hablando, es utilizar esos estudios para estudiar a su vez problemas más llevados a la práctica. Por ejemplo, en la alimentación necesitamos la fermentación del pan, que se lleva a cabo a través de algunos tipos de bacterias, o el queso, la cerveza, los yogures, cosas que como veis consumimos todos a día de hoy. O la biotecnología, por ejemplo, con el uso y el desarrollo de antibióticos o las vacunas. Asimismo también dentro del medio ambiente, porque los productos de combustibles ecológicos y demás también están teniendo mucho que ver con los microorganismos y con la microbiología. La agricultura, por ejemplo, en el ciclo del carbono, del nitrógeno, de muchísimos otros compuestos que ya los veremos más adelante. Y, por supuesto, como he dicho antes, en el desarrollo de antibióticos y vacunas también se puede relacionar a su vez con la medicina. También es cierto que la historia de los microorganismos es una historia muy compleja de estudiar y que es muy necesario de estudiar, nunca mejor dicho, porque sin todo ese estudio no se podría saber a día de hoy muchísimas de las cosas. Por ejemplo, sin una persona como Anthony van Leeuwenhoek, que fue uno de los primeros microscopistas, que fabricó un microscopio allá por el siglo XVIII un poco más mejorado del originario que se creó en un primer momento, no sería posible ver hasta 50 y 300 veces el tamaño aumentado, y este fue el primer observador de las bacterias y de protozoos, y de hecho fue el primero que también describió bastantes de estas especies. También es cierto que la microbiología, entre otras ciencias, tiene dos preguntas fundamentales que se formuló en su origen, y una era que si existía la generación espontánea, porque desde Aristóteles se creía que esto era así en su momento y se justificó incluso con los dioses y con otros tipos de conceptos, aunque luego más tarde llegaría Redi a destacar la generación espontánea de animales desde la carne podrida, que era uno de los científicos que decía esto no tiene ningún sentido, no puede ser así. Pero Nitman, sin embargo, sí que hizo un caldo de carne o algo así creo que era, y lo dejó al aire, y se dio cuenta de que sí que podría surgir generación espontánea, o al menos eso era lo que pensaba él. Sin embargo, Spallanzani, otro tipo de investigador que también desarrolló la microbiología en sus tiempos, decidió hacer el mismo caldo o similar al de Nitman, pero le puso una tapa y se dio cuenta de que cerrado no se producía generación espontánea. Así que, en estas controversias y tras muchos debates, no se determinaría hasta 2 siglos más tarde, en el siglo XVIII, en 1859 concretamente, en la Academia Francesa de las Ciencias, y tras varios experimentos, no aparecería alguien como Pasteur, que fue el primero que se dio cuenta que efectivamente si se exponía directamente al aire sí que podían surgir microorganismos en ese caldo, pero que si no, no se producirían. Así que la generación espontánea no era algo tan real como se había planteado hasta ese momento.
y se empezaron a formular otras preguntas. Por ejemplo, otra de las preguntas que se desarrollaron era cuáles serían los motivos para que se desarrollaran las enfermedades. También es algo que empezó a estudiarse desde bastante antiguo. Desde el siglo XVI se pensaba que se podía transmitir algo de una persona a otra, y eso era algo bastante evidente incluso en las primeras civilizaciones. Pero ya en el siglo XVII apareció Robert Koch, quien aisló los microorganismos independientemente y comprobó uno a uno cada microorganismo, detectando qué tipo de particularidad tenía, si podía dar enfermedades o no. Para ello, creó cultivos puros o axénicos, que se llaman, que son cultivos de una sola especie de microorganismos de una única especie, y formó colonias de ese único tipo de células o de ese tipo de microorganismos. Así llegó a comprobar, luego incluyendo una gota de sangre de individuos o pacientes enfermos y pacientes sanos, si efectivamente este tipo de microorganismos lo que aprovechaban era a producir enfermedades o no. Y por ello se postularon sus siguientes tratados. En primer lugar, el agente patógeno debe estar presente en el individuo enfermo u organismos expuestos. Este microorganismo patógeno ha de poder aislarse en un cultivo de un individuo sano o cultivo puro. Si reinoculamos al microorganismo a un individuo sano, reaparece la enfermedad. Los animales reinoculados pueden volver a aislarse de ellos el propio microorganismo y, por tanto, el microorganismo genera la enfermedad. Estos postulados resaltaron la importancia del empleo de medios de cultivo axénicos o cultivos sanos, puros, además de conocer las causas de la enfermedad, pudiendo establecer así tratamientos, prevenciones e incluso alguna cura. Se implantó así la medicina clínica o inmunología, que desarrollaron poco a poco hasta llegar hasta nuestros días. Así se pudieron identificar muchísimos microorganismos de enfermedades tales como la tuberculosis, el tétanos, el cólera, la difteria, la neumonía, etc. Con lo que, de hecho, este señor Robert Koch ganó el premio Nobel en 1905 y de hecho justo lo ganó un año antes de morirse, así que bastante importante. La microbiología también se ha relacionado en muchos otros casos con otras partes, mejor dicho, de la biología, entre ellas con la ecología o la biología del propio suelo, por lo que os comentaba anteriormente, porque también se ha demostrado que tiene mucho que ver en los procesos microsuelos, microorganismos que se encargan de ayudar a que toda la descomposición de la materia se lleve a cabo y nuestras plantas puedan llegar a tener esos ciclos de nutrientes que les permiten tener fotosíntesis y les permiten tener otro tipo de circunstancias que también a su vez permiten que se desarrollen organismos herbívoros como un ciervo, por ejemplo, una vaca o incluso nosotros los carnívoros, como es lógico. Así que es muy importante que existan todos estos microorganismos. Después de todo el desarrollo de toda la evolución en esas células eucariotas y procariotas, podemos hablar de que las células procariotas y eucariotas tienen como puntos coincidentes una membrana celular o plasmática con bicapa lipídica, el citoplasma, los ribosomas y los lisosomas, aparte de tener un material genético de ADN. Sin embargo, se diferencian en que las eucariotas tienen un núcleo y no presenta pared, mientras que las procariotas no tienen un núcleo cerrado como tal, pero sí tienen pared celular alrededor de su estructura más externa. Casi todas las bacterias tienen una pared celular, aunque hay excepciones que posteriormente las comentaremos, y entre ellas sobre todo destacan mucho las arqueas, que no presentan esa pared celular, en su mayoría. Además, en la clasificación de monedas protistas y cordados, destaca mucho que solo los protistas poseen células procariotas como tales. Por eso la microbiología tiene su propia clasificación. A lo largo del tiempo, los microorganismos se han clasificado en función de los ribosomas, que contienen un componente como el 16SRARN, que es la subunidad menor de los ribosomas y que presenta un ARN específico o característico que hace que sea una estructura sencilla de conseguir y además está en todas las células procariotas bastante conservado. Y como es un carácter muy conservado en la evolución y como contiene además el ARN y las proteínas, aunque el complejo mayor, el 23SRARN, pues no nos permite dar o no está tan conservado. Por eso se estudia el 16SRARN. Las estructuras que aparecen en todas las células procariotas, orgánulos
Se encargan además también del reloj evolutivo y de modo que en ellos es mejor estudiar los pequeños cambios o mutaciones evolutivas, lo que generaría así las relaciones evolutivas de ese 16SR del ARN de los ribosomas. Y mediante la filogenia, la evolución de estos organismos se puede estudiar para ver qué especies fueron antes, después y otras clasificaciones posibles. De manera que se ha llegado a una clasificación en 3 dominios o filos importantes. El filo o dominio bacteria, que se define por un grupo muy diverso compuesto de más o menos 4.000 millones de años de evolución y que está compuesto, como he dicho, de muchos organismos que en su mayoría son procariotas, con una morfología, unas estrategias metabólicas determinadas, patogenicidad, adaptación al medio extremo, obtenciones de energía e incluso movilidad, que ahora mismo veremos. También encontramos otro filo o dominio que son las arqueas, que también son en su mayoría células procariotas y que se desarrollan bajo condiciones muy extremas de vida, poco usuales, y se dividen además en 3 tipos principales: las fuentes termales o altas temperaturas, por lo que se les denomina bacterias termófilas, acúmulos de sal o con alta salinidad, que son las bacterias halófilas, y las producciones de gases como el gas metano, por eso se las conoce como bacterias metanógenas. El filo o dominio Eukarya sería el último. Se divide en otros 3 reinos que no estudiaremos en este caso, pero que son importantes para tener clara toda la clasificación. Una de ellas sería el grupo algas, otro sería el grupo hongos y el siguiente sería el grupo protozoos, pero de estos ya hablaremos en otras circunstancias y en otros casos. De momento, centrémonos en los microorganismos, que son los que nos interesan. Gracias por verlo, darle a like, suscribiros y todo lo demás, y os espero en el próximo vídeo, que os seguiré contando muchas más cosas de los microorganismos y sobre todo de cómo ellos son el principio de las primeras células y por tanto de la vida. Hasta pronto, amo curiosos, chao.